Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Vamos a estudiar el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículos del 1 al 9. El autor del libro, Ezequiel, el mismo que lleva su nombre. El libro de Ezequiel se encuentra dentro de los textos del Antiguo Testamento, narra las visiones, juicios del profeta que lleva su propio nombre, Ezequiel, a un pueblo exiliado en Babilonia a causa del pecado de la idolatría que se menciona dentro de la advertencia. Pero también dentro del libro se menciona la promesa esperanzadora de restauración a un pueblo rebelde, demostrando así la misericordia, la bondad, lo que es el carácter misericordioso de Dios. El capítulo 33. Luego de la ruina del pueblo de Israel a causa del pecado y advertencia de las naciones, a las naciones involucradas contra el pueblo judío, en los capítulos anteriores se menciona todo eso. El capítulo 33 del versículo 1 al 9 se encuentra dentro del encargo de Dios a Ezequiel. En este caso va a decir Dios que Ezequiel, primero usando una analogía de la atalaya, para traer o a fin de que el pueblo tenga arrepentimiento. La intención se ve al final que es un caso individual, el arrepentimiento es personal, así, sobre el juicio inminente de Dios, resaltando la responsabilidad individual, como ya mencioné. Y así empieza en el versículo 1. Versículo 1 dice: vino mi palabra de Jehová diciendo. El profeta resalta que no está actuando a base de sus sentimientos, sino a base de la orden de Jehová. Esto significa que tanto Ezequiel como los que van a oír el mensaje están advertidos sobre lo que van a escuchar o sobre lo que va a decir Ezequiel. Lo que van a hablar no es de parte de Ezequiel por sus propios sentimientos, sino de parte de Dios. Por tanto, ellos, los oyentes, tienen la responsabilidad cómo ellos van a reaccionar ante las advertencias de Dios y cómo Ezequiel va a cumplir con su mandamiento de ser un atalaya, de ser un centinela de parte de Dios en cumplir con el mandamiento. Vino a mi palabra de Jehová diciendo. Entonces, primero, eso es una particularidad que tiene Ezequiel para decir lo que Dios ha ordenado. Versículo 2: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: ¿qué va a decir? Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. El oficio de la atalaya era advertir al pueblo. El atalaya siempre estaba en un lugar estratégico, ya sea de un viñedo o un pueblo, en algún lugar donde él pudiera captar la amenaza o la advertencia. Para él enseguida toca la trompeta. El toque de la trompeta anunciaba que algo se avecinaba. Y el mensaje tiene implicación con el pueblo de Israel, obviamente, quienes antes habían ignorado la advertencia de Dios. Entonces el centinela tenía la obligación, estaba puesto por algo, estaba puesto para cumplir con su función de advertir o de anunciar el juicio que se avecinaba. Y bueno, esa es la analogía en el versículo 2, cuando el pueblo tomaría a un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Versículo 3: y él, o sea el atalaya, viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo. Entonces el atalaya, quien se encontraba en un lugar estratégico de una ciudad, era para advertir al pueblo, daba la oportunidad para que el pueblo huya de la calamidad que se avecinaba. Por eso dice: y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta y avisare al pueblo. Esa era la responsabilidad. Entonces esta analogía implica que Ezequiel también tiene la responsabilidad de cumplir con una gran labor. Entonces, versículo 4: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere
y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Bueno, en esta analogía, el atalaya y la trompeta dice, el profeta si no reacciona y se pone, y el pueblo se pusiera a buen recaudo, el centinela no tiene la culpa. O sea, si es que el, el, el atalaya dice, toca la trompeta y el pueblo no reacciona y no se pone a buen recaudo, el centinela no tiene la culpa de lo que le pase por lo menos en su conciencia. Él ha cumplido con la responsabilidad del toque de la trompeta. En este caso el centinela es Ezequiel, por tanto él no tendrá la culpa de la calamidad que venga sobre el pueblo de Israel. Y si alguien no actúa y huye de la ira, cargará con su con su propia culpa por negligencia y por su necedad, porque no reaccionó. Versículo 5 dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Entonces, continuando con la analogía de la atalaya, el atalaya tenía la responsabilidad de tocar, y si alguien escuchaba la trompeta tenía suficiente tiempo para huir de la ira o del juicio que se avecinaba y se salvaba, no moría. Entonces esa misma idea se aplica aquí. Habiendo oído la advertencia, no previno ni se arrepintió delante del Señor, consciente de la advertencia, caerá sobre sí el castigo. Mas el que lo oyere la advertencia mediante el profeta tendrá la oportunidad suficiente de huir de la ira de Dios. Entonces es una analogía que está usando para el atalaya y para el juicio de Dios. Versículo 6 dice, pero si el centinela viere venir la espada y no tocare la trompeta, fuera terrible si el centinela viere venir el juicio y se quedara dormido, se quedara sin reaccionar, sin anunciar que viene la trompeta. Entonces dice, y el pueblo no se apercibiere y viere la espada, y viniendo la espada, hiriere del pueblo a alguno, este fue tomado por causa del pecado. Primero, si el atalaya no tocare y viniera el juicio y muriera la gente, no son inocentes, y es a causa de su pecado. No se puede decir que son víctimas, es a causa del pecado. Sin embargo, al final del versículo 6, pero demandaré de su sangre de la mano del atalaya. El atalaya, por negligente, no anunció el juicio venidero. La sangre de los muertos, será a manos del atalaya por negligencia, por no hacer nada, por no anunciar. Sin embargo, la gente que muriere por causa del juicio no son tampoco inocentes, porque mueren a causa del pecado, mueren a causa de su propia negligencia, porque ellos saben que son pecadores, ellos saben que están mal, que viene un juicio que es eminente, pero en este caso el atalaya está, al tocar la trompeta, está viendo más claro que ya el juicio está más cerca que nunca. Entonces esta es la analogía aquí. Versículo 8, 17, perdón. A ti, aquí va un poco más explícito, puntual. Dios hablando a Ezequiel, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Entonces, más puntual, más personal, a ti te he puesto por atalaya, Ezequiel, sobre la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Todo lo que dijo anteriormente acerca de la analogía, aquí ya es más personal con Ezequiel, diciendo, a ti te he puesto por atalaya. Eres tú, Ezequiel. Ezequiel, como centinela, te he puesto para advertir que al pueblo judío que Dios no puede pasar por alto los pecados. Ezequiel es el profeta que habla de parte de Dios, como vino en el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová. Él sabe que tiene que ser fiel y decir todo el consejo de Dios nada más. No tiene él que aumentar ni quitar. Pero palabra de Jehová, él solo está cumpliendo la responsabilidad de un atalaya, no de un centinela, anunciar, gritar o tocar la trompeta antes de para que esa gente oiga y tenga la oportunidad de huir. Versículo 8.
Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Bueno, Dios siempre va a hablar y va a hablar a través de Ezequiel, lo que está por venir. Si tú no hablares de Ezequiel, ¿para qué estoy agregando la palabra Ezequiel aquí? Porque se está refiriendo a Ezequiel. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, él morirá por su pecado. Si él sigue siendo culpable, el incrédulo va a morir por su pecado. No significa que si no oyó la trompeta, si no oyó la advertencia, no significa que él es inocente. Igual sigue siendo culpable. Es por causa de su pecado. Está apartado de Dios. Está infringiendo la ley de Dios. Pero su sangre demandaré yo de tu mano, le dice Dios a Ezequiel. Entonces Ezequiel sabe conscientemente de que él ha recibido el mandato de Dios, y él como que dice, Dios me dijo que la sangre de esta gente va a caer sobre mí, sobre mi mano, por no haber dicho nada, por no haber anunciado. Entonces Ezequiel, ¿qué tiene que hacer? Hablar el consejo de Dios. Entonces Ezequiel es confrontado a hablar, caso contrario él sería demandado. Tendría que decir con frontalidad y valentía, aunque él sepa que es un impío, y el impío tendría que oír y saber que morirá. La advertencia del juicio de Dios viene y es veraz. En el versículo 9, y si tú no avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, esa es la intención. La advertencia de Dios era, Ezequiel, tienes que hablar. El impío tiene que arrepentirse, tiene que apartarse de su mal camino, de la idolatría, y volverse a Dios. Él tendría que hacerlo, esa es la intención. Y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu alma. La advertencia es para los dos. La advertencia es primero para el impío. Y si tú no avisares de su mal camino, para que se aparte de él, y él no se apartare, igual él morirá por causa de su pecado. Pero si tú no avisas, entonces también serás responsable. Pero si tú avisares, liberarás tu alma. Liberarás tu alma, o estás tranquilo porque has obedecido. La advertencia de Dios entonces a Ezequiel siempre tiene un objetivo de que se arrepienta y no muere el impío, según el versículo 11 y 12 dentro del contexto. Aquí la responsabilidad del profeta tiene que ser de anunciar fielmente el juicio de Dios al cual está expuesto el impío por su afán al pecado y por rechazar la gracia del Señor. Según Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, dice que Dios manda, ha pasado por alto el tiempo, pero Dios manda a que se arrepienta, porque viene el juicio, viene la ira. Es hora de que se arrepienta y tiene que se conviertan de sus malos caminos. Entonces ese era el mandato de Ezequiel. Entonces aquí empieza dentro de este párrafo y hacia adelante de este capítulo empieza la promesa incluso de restauración. No les voy a dejar abandonados, por decir así. Empieza la promesa esperanzadora de que si se arrepienten ustedes pueden ser restaurados e incluso perdonados. Entonces será la misericordia y la gracia de Dios si es que el pueblo se arrepentía. Sin embargo, Ezequiel está advertido, tienes que hablar. Bueno, es el mismo principio se aplica hoy. Todos hemos sido llamados a anunciar el mandato, a cumplir, a decir todo el consejo de Dios. Y si arrepientan o no se arrepientan, eso es cuestión del impío primero, pero Dios demandará el castigo de forma personal. Muchas gracias.